Bueno, muy buenos días. Estamos en un miércoles más, como todos los miércoles a las 10 de la mañana en vivo, de Enneagrama Sistémico y Profesional. Y como sabés, y ya estoy anticipando, todos los temas que vamos viendo sobre la matriz maravillosa del Enneagrama tienen que ver con temas de antropología que vamos comprendiendo a la luz de las 9 maneras de ser y además a la luz de la dinámica del enneagrama. Y hoy nos trae un tema, yo te voy a decir algo, te lo voy a confesar así de una. Nos trae un tema que aún hoy sigo trabajando en mí. Es maravilloso, que es la comunicación. La comunicación nos vincula o nos desvincula. Y la comunicación constructiva es algo que hoy en día se está haciendo muchísimo hincapié en todos los organismos humanos, en las instituciones, en las empresas, en las reuniones, en todas las reuniones de Zoom que tenemos. Fíjate, observate quiénes son los otros, cómo se comunican. Está la persona que siempre quiere hablar y contar anécdotas, está la persona que se calla y observa, y parece que no está presente, pero en realidad está viendo todo lo que pasa. Está la persona que se impone y es directa, está la persona que analiza y ve, y frente a situaciones, depende la charla que sea, si es profunda o si es superficial, hay personas que se enganchan y no. ¿Qué nos pasa con la comunicación? Entender esto y dónde están nuestros temores básicos en la comunicación es lo que nos ayuda a tener buenos vínculos, buenas relaciones y sobre todo ser claro y efectivo. A nivel empresa es fundamental porque de la comunicación justamente se resuelven cosas o se atascan cosas, es decir, se traban. Entonces, hay muchas diferencias, pero ¿qué nos pasa? Quiero empezar con un cuento. No un cuento, sino es una parábola que cuentan los tibetanos. Y dice así: iba por el bosque y vi algo que se movía. Me fui acercando y cuando me iba acercando pensé que era un animal que se movía. Me voy acercando más y veo o creo que es un hombre el que se movía. Cuando me acerco aún más y veo que hay un hermano. ¿Qué nos dice esta parábola? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué nos dice? Porque en el proceso uno va analizando, va creyendo, va proyectando lo que yo veo que se mueve, que no sé qué es, no sé quién es, ¿sí? Y en la medida que me voy acercando y voy viendo cada vez más, ¿sí? Y veo al otro y veo que hay un ser humano. Una cosa es ver a un ser humano y otra cosa es ver a un hermano. Esto me lo enseñaron muchos, el viajar tanto Perú, a la cultura inca, a todo lo que es la zona tan maravillosa de Machu Picchu, en donde el saludo es hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? ¿Sí? Lo tienen incorporado dentro de su cultura. Entonces, la primera reflexión que te dejo es, ¿no será que la comunicación está íntimamente ligado a trabajar en nosotros las sombras de lo que nosotros queremos proyectar en los otros? ¿Sí? ¿O cómo somos nosotros creemos que el otro es igual? ¿Y no será que mucho más allá de eso la comunicación nos lleva a un trabajo profundo de nosotros mismos con el otro, que es la empatía? Siempre, todo este tiempo cuando estoy atendiendo a personas, estamos trabajando mucho la empatía, porque una cosa es comunicarnos en las redes sociales, comunicarnos en los Zoom, trabajar en grupos humanos en donde por Zoom hoy nos vemos todos, vemos la familia, vemos la casa que tenemos. Y otra cosa es estar con el otro, ser con el otro, ser con el otro, ¿sí? Que el otro es parte mía, yo soy tú, así no te conozca, ¿sí? Pero para eso tenemos que darnos cuenta cuáles son los obstáculos de esa comunicación. Y los
obstáculos tienen que ver mucho con la manera de ver la realidad, de ver al otro y de ver al mundo según las tipologías y la manera que tenemos de comunicarnos. Y siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, pero vos ya lo sabés, que la comunicación requiere de un emisor, un receptor y un canal. A veces, cuando trabajo con, sobre todo las parejas, veo que los canales de comunicación no son los mismos. El estilo de comunicación no es el mismo, pero por sobre todo están hablando, creen que están hablando de algo igual, pero están hablando de algo diferente, o están hablando desde otro nivel de conciencia. Entonces, sin ir más lejos, vamos a ver qué pasa con cada tipología, en cómo se comunica muy rápidamente, y después vamos a ver los temores de cada tipología. Si no sabés del eneagrama, preguntanos cómo. Yo trabajo con entrevistas personales, trabajamos con la certificación de eneagrama, con cursos, hay videos grabados, pero así no sepas de eneagrama, quédate y escuchá y empezá a observarte. Hace un trabajo interior, porque el eneagrama nadie te puede decir qué tipología sos, sino que es un trabajo de autoevaluación personal. Sos vos la que tiene, o el que tiene que llegar a descubrir adentro cuál es esa esencia que está motivando quién sos, qué es lo que hacés, qué elegís, qué decidís. Entonces, vamos al uno. Al uno, que es la persona perfeccionista, el gran temor del uno es no hacer lo correcto. Entonces, si no es hacer lo correcto, el temor es, si no hago las cosas bien, ¿quién las hace? Ese sería el temor. Y fíjate cómo se comunica un uno. El uno se comunica de una manera, primero voy a hacer así porque este es el gesto, ¿sí? Marcando al otro, siendo juez del otro. Y muchas veces los unos me dicen, pero Lucía, yo se lo dije para su bien. Sí, no es lo que le dijiste, porque generalmente los unos tienen razón, sino la forma en que se lo dijiste. ¿Te diste cuenta? Dice, no, para nada. Generalmente no registramos en nosotros esos obstáculos. Por eso hoy te traigo esto, desvelemos esos obstáculos que están atrás, porque no solamente es la intención, sino la acción que genero en el otro a través de la comunicación. Ahí está el punto. Entonces, el uno, como es visceral y quiere que las cosas se hagan bien, es imperativo muchas veces, pero además te enseña, te explica, ¿sí? Pero no tiene paciencia. Entonces, te explica una vez, te da todos los datos, te explica cómo está organizado, que es el gran organizador, pero después su temor es que no salga correcto. Y entonces, en la comunicación te controla, ¿sí? ¿Hiciste lo que te dije? ¿Lo hiciste de esta manera? Y entonces, ¿cuál es el gran temor? Que vos no hagas las cosas bien, pero siempre tiene que ser como esa persona uno cree. Entonces, no le da lugar al otro a que intente, a que experimente, a que le diga, mira, no, la verdad que yo así no lo entiendo, pero voy a probar de esta manera, ¿sí? Entonces, el uno tiene que darse cuenta que en esa manera de predicar y enseñar, en su forma de comunicar, hay un temor y hay un control detrás. Si sos uno, observate cuánto control estás generando en el otro. Y yo siempre digo, si sos mamá o papá o un gerente uno, vos querés que los otros se desarrollen y hagan las cosas bien. Pero ¿qué pasa? En muchas veces no te das cuenta que con la comunicación invalidas al otro. Eso no está bien hecho. O eso no es lo que correspondía que hagas. Y ya con eso, con esa manera de hablar, con ese tono, con esos gestos, con ese gesto adulto, lo que estás haciendo es que el otro sienta que no es suficiente. Fíjate vos qué fuerte este proceso. Entonces, si te comunicas con un uno, ¿sí? Explícale que hay otra forma, que hay otra manera, o que no sea tan rígido, que confíe en vos si te comunicas con un uno, ¿sí? No te enojes por su manera de ser, porque es el estilo que tiene para que las cosas salgan bien. Vamos al 2.
El 2 es la tipología servidora, que ayuda, que siempre está dispuesta al otro, ¿sí? Que vive para dar a todos, es muy amplio y se regodea y la felicidad del 2 es hacer las cosas por los otros y que los otros le digan gracias, qué bueno que sos, ¿sí? Este es un punto, es el gran salvador, ¿no? En su, obviamente, desarrollo tiene que aprender a dejar de ser el salvador y ser un buen servidor, que no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo se comunican dos? El 2, siempre dándote consejos. Mira, vos tendrías, y esto amiga, mira, lo que pasa es que vos en este momento tendrías que organizarte de otra manera, yo te puedo ayudar, puedo venir y cambiarte las cosas del lugar y para que vos te estés más cómoda si trabajás todo el día, siempre te está dando consejos de cómo vos tenés que, digamos, hacer las cosas o está mejor. Y no te da consejos, te dice, yo voy y hago, porque es proactivo a la ayuda con el otro. Entonces, ¿dónde está el temor del 2? Y el temor es, si no me aceptan y no me quieren, si yo no hago o no aconsejo por el otro no está conmigo. Diana dice, me encanta que empiecen los comentarios. Jaja, sí, mi madre querida, su teléfono para de sonar, siempre dando consejos, tal cual, ¿sí? Pero estos consejos también después se vuelven actitudes, es decir, que el 2 no tiene tiempo para la familia porque vive haciendo para el resto. Ahora, ¿qué le pasa al 2? Como es empático por naturaleza, sabe escuchar. Acá hay una diferencia con otras tipologías que a veces no escuchan. Sabe escuchar y al escuchar capta de antemano lo que el otro necesita. Entonces no hace falta que vos le digas al 2 lo que estás necesitando porque va y te lo trae. Ay, me faltan limones. Justo fui a la verdulería y te los traje. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque lo observé y porque hoy te preparaste un limón. Es decir, inmediatamente te resuelve. ¿Qué te hace eso a vos? Te deja cómodo, te deja cómoda, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El 2 necesita que lo quieras, necesita que digas qué bueno, qué buena que es, necesita de vos. Y si vos le decís no, gracias, ahí está el punto. No, gracias, hoy no quiero tu ayuda, no, gracias, se siente que no lo querés. Entonces, en la comunicación, escucha mucho al otro. ¿Qué le pasa al 2? ¿Cuál es su temor y su seguridad? Está en entender las vidas de los demás, porque se aleja de sus propios sentimientos, de su propia vida. Es muy emocional para el otro, pero se aleja de lo que siente. No le gusta mostrarse, no le gusta decir cómo se siente, qué le pasa. ¿Por qué? Porque puede ser necesitado él o ella. ¿Sí? Y lo que no puede es aceptar la ayuda del otro. Entonces, no se crea este flujo, doy, pero no recibo. No se crea esta vincularidad de la comunicación. Entonces, generalmente un 2 siempre cae bien, ¿sí? El gran tema del 2, que a veces parece que no es honesto, porque va a decir lo que vos estás esperando, pero nunca sabés lo que el 2 piensa o siente por sí mismo. Y después el 2 se resiente, obviamente, pues dice, ¿qué fue lo que hice o dije que esta persona no me habla más? Y justamente, si sos 2, revisá dentro tuyo que esa autenticidad o esa honestidad es desde hablar desde el corazón, desde lo que a vos te pasa y no desde lo que el otro quiere escuchar. Ahí está la llave de la comunicación. Bueno, gracias por los que se van conectando. Bueno, qué bueno Germán, que también estás desde Colombia. Me alegra un montón toda la gente que se está conectando. Y me encantan los comentarios, porque acá estamos viendo los obstáculos. Entonces, acá los temores muchas veces hacen que esta comunicación no sea franca, no sea constructiva, no sea fluida, ¿sí? Y eso hace que después proyectemos en el otro, ¿sí? Lo que no queremos del otro. Es decir, lo proyectamos porque, digamos, creemos que el otro tiene que actuar o hacer o decir como nosotros creemos, y no nos damos cuenta quién es el otro. Por eso es tan poderoso el eneagrama, tan poderoso. En la tipología 3
Ya te voy a decir una llave de la tipología 3. No sabe escuchar en la comunicación. Entonces el 3 va a ser concreto, expeditivo, claro, ¿sí? En el sentido de qué? De buscar resultados. Muy bien, a ver, tenemos que cerrar tal negocio. Decime cuándo, cómo, costos, y yo te digo si puedo o no. Punto, claro. ¿Sí? Y no le vayas con vueltas, no le vayas con explicaciones al 3, porque el 3 no te escucha. Ahora, ¿cuál es el temor del 3? No lograr lo que quiere. Por ende, va a tener una estrategia importantísima dentro de su cabeza y de su acción para rodear, accionar, tener hasta el argumento para convencerte de lo que quiere lograr. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se escucha a sí mismo y no escucha lo que el otro le trae. Por eso muchas veces parecen engañosos, ¿sí? Porque te dicen que sí y después no, ni siquiera te registraron, o te dicen que ahora no pueden, o se quedan con la idea, vos le dijiste, no sé, estás negociando un precio, le dijiste un precio y te dicen, pero como vos no me dijiste menos, siempre te hacen creer, ¿sí? Que vos te equivocaste o tenés la culpa, porque se escuchan a sí mismos. Entonces, si sos 3, y yo sé que estos temores básicos y estos obstáculos para todas las tipologías es difícil, ¿eh? Para todas, pero si sos 3, la gran clave, estás en un centro operativo sensible, abrí tu sensibilidad, esa percepción que tenés del otro, capta al otro, pero no para saber cómo ir una ventaja más, sino al contrario, para escucharlo, para entender sus intereses, para llegar a un acuerdo, a una buena negociación entre ambos, entre los intereses de ambos. Y no tengas miedo de lograr las cosas, porque como siempre le digo a los 3, son los magos de la concreción. El tema es que tenés que aprender a escuchar al otro para saber por dónde o qué necesita el otro. Cuando trabajan los 3, muchas veces con equipos, y yo estoy dentro de los equipos y el 3 es un líder, siempre me dicen, yo sé que no me escucha porque es un multitasking, está en muchas cosas a la vez, pero además ya tiene su propio relato de lo que quiere y cómo lo quiere. Entonces eso corta el vínculo con el otro. Y después el 3 dice, bueno, sí, son funcionales, pero la verdad que yo no sé nada de la vida de ellos, nunca me hablan. Claro, nunca te hablan porque no hay habilitación para eso. Entonces, esto justamente ahora el tema de estar en Zoom y de trabajar con equipos en Zoom, me ha pasado con un gerente 3 que me dice, es la primera vez que sé de las historias personales, ¿sí? Y de lo que les pasa en la vida personal y cómo eso influye o no en el trabajo. Así que siempre es bueno también entender que hay muchas maneras de comunicarnos. Y hay algo importante, yo te hablé de los niveles de comunicación. A un 3, para atraerlo, le tenés que hablar de sus logros, de su trabajo, de sus propuestas económicas, pero le cuesta mucho hablar de lo que siente. Vamos al 4. Por supuesto, es el productivo, perdón, el 3 es el productivo, obviamente, el realizador nato, ¿no? Pero bueno, tiene que entender también que hay una manera que se está perdiendo y sobre todo en los vínculos más cercanos, que es hablar desde su propia sensibilidad, que la tiene y mucho, ¿sí? Pero la niega. Entonces, vamos al 4. ¿Qué le pasa al 4? ¿Dónde está el obstáculo o el temor en la comunicación del 4? Mira, hay algo que escucho siempre en los 4. ¿Para qué voy a hablar si el que está a mi lado no me va a entender? ¿Qué escuchás vos de esto? ¿Sí? El temor del 4 es transformarse en uno más. Por ende, cuando un 4 habla, siempre tiene que marcar la diferencia o tiene que ser profundo. Se va a conectar si tiene que ver con charlas que tienen que ver con el crecimiento, con la persona, con la sensibilidad, con los conocimientos que le interesan, con la metafísica, con la filosofía. Pero, ¿qué pasa? Hay una realidad que es aprender a hablar en lo concreto y cotidiano. Siempre lo veo en los 4 y es mi trabajo. Yo te voy a ser muy honesta acá, ¿sí? Y es lo que yo estoy trabajando en mí, ser clara,
concisa y decir las cosas desde un lugar efectivo para mí, pero también que el otro pueda entenderlo, ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Muchas veces el 4, como es muy sensible, es empático y se pone en el lugar del otro, pero lo que tiene que también aprender es que se mimetiza con el otro y no se da cuenta. Mimetiza es que el otro le dice algo y le dice, ah, bueno, sí, dale, hagámoslo así, pero después dice, no, ¿por qué? Si yo lo quería de otra manera. Es decir, este diálogo interno entre adaptarse al otro, adaptarse a lo que el otro le dice, ¿sí? Y hacer o decir realmente, auténticamente lo que quiere. Entonces, volvamos de nuevo a esto. La comunicación del 4 siempre te va a inspirar, te va a conectar con algo tuyo personal. ¿Sí? Esto es lo que genera como efecto el 4. Te va a hacer ver algo que no estaba en la periferia. ¿Sí? El 4 tiene que aprender también a hablar desde lo cotidiano, lo superficial, las cosas de todos los días, reírse de sí mismo. Y uno de los temores es no ser intenso, no ser profundo en la comunicación, no hablar cosas que al otro le ayuden. Y en la vida de todos los días es importante saber negociar bien, saber resolver cosas concretas y no hablar de más. Es decir, ¿qué le pasa al 4? Mira, esto lo veo también muchas en las entrevistas. Cuando yo hablo con una persona, en la entrevista, el 4 se hable, necesita expresar lo que siente. Es más, necesita hablar todo y es como si te dijera, no podés ponerle un bocadillo porque saca toda la sensibilidad que tiene y lo que le pasa. Pero después en una reunión o en un grupo se calla, ¿sí? No habla. O si habla es para marcar algo diferente. Y justamente le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el que no hablaste o no dijiste? Lo veo en las reuniones. Y no, porque no creía que lo que yo tenía para decir era importante. Acá tiene que ver con la autoestima. El 4 tiene que aprender a primero revisar su autoestima para comunicarse sanamente. ¿Por qué? Porque a veces tiene cosas muy buenas para decir y se tira menos. ¿Cómo? Muchas veces se muestra los extremos, ¿no? Más menos. Se muestra como si no es así las cosas, ustedes no saben lo que están diciendo. Se muestra con un ego fuerte que no le dura, ¿sí? Pero determina y no tiene consistencia en lo que dice, porque por ahí no está escuchando lo que dice el grupo. Entonces, hay un tema, hola Gaby, hola Cari, qué lindo que se estén conectando, hola Laura, bueno, me encanta, hago un corte porque lo quiero hacer realmente esto como un diálogo entre ustedes y no estar solo con la explicación. Acá me hacen una reflexión, Marisa. Preguntamos cuáles son tus temores a la hora de comunicar, ¿no? Y Marisa dice que no se entienda lo que yo quiero decir o que se entienda todo lo contrario, como algunas veces pasa, y eso genera tensiones. Mira, Marisa, una de las cosas que venimos hablando, es lo que vengo diciendo ahora, una de las grandes llaves es cuando vos creés que el otro va a entender todo lo contrario, revisá, ¿sí? No solo lo que estás diciendo, sino cómo entiende el otro. La clave del eneagrama es saber que el otro se, digamos, entiende de otra manera, ve otra cosa. Si tiene inteligencia práctica y vos le hablás de lo que estás sintiendo con lo que te está pasando, el otro te va a decir, ¿cómo lo resolvemos? Y vos decís, no, yo te estoy contando lo que siento. Y si tiene inteligencia emocional, te va a escuchar y va a empatizar con vos. Y si tiene inteligencia racional, se va a quedar pensando y después de 2, 3 días te va a decir, ¿sabés lo que vos te dijiste? Me parece que va por acá y te va a dar una clave maravillosa. Pero quiero decir, entender con quién estoy hablando y cómo cambiar yo esa manera de comunicarme
para que el otro me entienda. Cuando trabajo con justamente el Enia Coaching, esta es una de las grandes llaves que se los digo a todos los coaches. Si hay coaches que nos están escuchando, el eneagrama te permite escuchar y generar conversaciones poderosas desde otro lugar, porque no solamente estás viendo cómo el otro te habla, qué te está diciendo, sino que te estás chequeando vos permanentemente en tu manera de comunicarte con el otro. Entonces, es importantísimo saber que si vos, por ejemplo, si yo le hablo, estoy en una empresa o estoy en un grupo humano, y le hablo a un 8, le tengo que hablar directo, le tengo que hablar claro, y esa manera de hablar directo y claro, a mí me ayuda. A mí me ayuda si yo no soy así. Es decir, que el ejercicio de comunicarme diferente para ser más clara con el otro me permite ensayar en mí otros modos de comunicación. ¿Me escucharon? Fundamental esto, porque está en nosotros el eneagrama, está en nosotros estas 9 maneras de comunicarnos. ¿Tenés ganas de comenzar a ensayar estas 9 maneras de comunicarte? Porque yo te aseguro que como somos un grupo humano, tanto tu familia, el lugar donde trabajás, la comunidad en donde estás, la sociedad entera, somos un grupo humano en donde estas 9 maneras de ser operan maravillosamente porque son leyes de comportamiento, te vas a dar cuenta de la transformación personal en la medida que transformás vos la comunicación con el otro. Y gracias, Diana, dice, qué maravilla eso. Tantos de nuestros problemas que deterioran las relaciones tienen que ver con estos malos entendidos de la comunicación. Es fundamental. Si tenés un problema, como dice Carl Jung, un pinche tirano, ¿sí? Es decir, esa persona que hoy te dificulta el vínculo, empezá a observar cómo te comunicas y cómo el otro se comunica con vos. Y fíjate algo, si sigo adelante, hay otra pregunta en donde quiero traer justo este ejemplo. Georgina dice, soy 2 con un 8 alto y no sé recibir, es un tema. Muchas veces el 2 con un 8 alto o el 8 tiene una manera de ser muy agresiva a la hora de hablar. Agresiva, ¿qué significa? Vos, Georgina, como 2 también podés. Aunque quieras empatizar, hay momentos que, fíjate, con tu familia, con la gente que tenés más confianza, podés ser agresiva, un no determinante, una manera imperativa, un por qué las cosas así, esto es lo que yo digo, una manera muy, digamos, que no da lugar a la comunicación con el otro, no da lugar. Y en eso que no da lugar a la comunicación con el otro, le pasa mucho al 2 cuando tiene mucho de 8 y le pasa al 8, que después dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no me habla? Claro, no se dio cuenta el impacto que tuvo hasta el tono alto de hablar, ¿no? Hay muchas personas que atiendo que me dicen, Lucía, yo estoy con una persona que trabajo que vive gritando o vive descalificando. No puedo comunicarme, no puedo comunicarme. Ya no estamos hablando del eneagrama, sino estamos hablando también de niveles de conciencia, cuando uno descalifica al otro o cree que es el único que tiene la razón, ¿no? Es decir, donde la culpa siempre está en los demás. Ese es un nivel de conciencia alterado. Y obviamente, cuando eso pasa, uno dice, bueno, es problema del otro, pero si vos trabajás o si está en tu familia esa persona y hay mucho cariño, pero te sentís como separada por esta comunicación, la pregunta es, ¿qué tendrías que hacer vos? ¿Qué lugar, qué espacio poder tocar en el otro para hacerle saber lo que te afecta? Porque muchas veces esa persona quizás no se da cuenta, ¿sí? Y si está en conciencia alterada, seguro que es un ignorante y no se da cuenta. Y lo digo fuerte, porque todos nosotros en conciencia alterada ignoramos y no vemos nuestras propias sombras y nuestros propios obstáculos. Por eso, ojalá te pueda dejar en el día de hoy solamente, mira lo que te digo, esta inquietud.
¿Cuáles son esos obstáculos o esas sombras que aún no estás viendo de vos? Y que en la comunicación proyectás en el otro. Ahí está el tema. ¿Sí? Proyectás en el otro, crees que es el otro. Y así fuera el otro, que está en otro nivel de conciencia, y vos estás trabajando con esa persona, tenés que aprender a cambiar. Esa persona te está dando la oportunidad de aprender de la compasión, de aprender de que a pesar de todo es un hermano, como vine diciendo, ¿sí? Si nos vemos, mira, esto me lo enseñó mucho el trabajar tantos años con personas, hasta la persona más difícil, con mayores resistencias, si vos empezás a tocar el corazón de esa persona, es un ser humano que sufrió, es un ser humano que no tuvo la educación que vos tuviste, es un ser humano que le faltó amor o fue abandonado, o tuvo un montón de situaciones que lo llevan hoy a ser quien soy. Y quizás no tuvo la oportunidad que vos tuviste de darte cuenta, de despertar. Por eso amo el trabajo con el ser, con el enneagrama, porque nos despierta la compasión. Y no hay mayor compasión que primero la compasión con uno mismo. Vamos al 5, ¿no? Así no nos quedamos, hoy se nos va a extender un poco, pero quiero dar la vuelta con el enneagrama. Vamos al 5, y el 5 obviamente en su comunicación es teórico y es categórico en lo que sabe. No hay, es el intelectual, es el que ama el saber, entonces no habla mucho, hace silencio si no sabe, pero si sabe, te dice todo, te da una clase, así sea algo práctico, algo concreto, te da una clase. Te dice, che, no prende el calefón. Bueno, mira, lo que pasa es que el sistema del calefón tiene esta alternativa. No, 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 lo único que quería era que prendiera o no, no me interesa saber. Pero el 5 siempre, por eso son buenos ingenieros, escritores, ¿no? Siempre están analizando. Y lo que le pasa al 5 en la comunicación es que se calla cuando percibe intelectualmente que al otro no le importa. El temor básico del 5 es, ¿y si al otro no le importa nada de lo que yo estoy diciendo? Claro, hay una superioridad intelectual a veces del 5, que es el otro nunca va a saber como yo sé. Y es cierto, a ver, es cierto. Yo le digo a los 5, es cierto, porque tu dedicación como 5 a lo que sabés, a lo que indagás, a lo que investigás, cuando lo comunicás, no hay quien te mejore, porque lo que decís lo decís con fundamento, lo decís con argumentación. Ahora, ¿qué te pasa si sos 5 en los vínculos, en la parte del compromiso emocional? ¿Cómo esto? Ahí está el miedo, ahí está el obstáculo, ahí está el problema del 5. Muchas veces, y esto me lo enseñaron los 5 también en las sesiones personales. Lucía, amo a mi mujer, nunca me voy a olvidar de una persona 5 realmente con un conocimiento de sí mismo y de la vida maravilloso. Sin embargo, no le podía decir a la mujer te amo. No sé, no me sale, pero la amo profundamente. Pero para mí el amor es algo, y me empieza, cuando decía eso, me empezaba a hablar teóricamente de lo que era el amor. Yo quiero el bien de ella, quiero que ella se desarrolle, pero por eso, ¿cómo le voy a decir lo que es amor? Porque las palabras, la energía de la palabra, la forma de decirlo, es muy, para el 5 es muy estricto. Entonces, ¿cómo voy a hablar desde los sentimientos? Hola Juan, qué alegría verte desde Colombia. Me encanta que se estén conectando y verlos por lo menos aquí en estas sesiones. Los invito a que todos los miércoles a las 10 de la mañana en vivo podamos tener esta comunicación, ¿no? Entonces, si sos 5, no tengas miedo de decir espontáneamente lo que sentís, porque es ahí donde conectás con el otro, ¿sí? No hace falta hacer un discurso, hace falta que simplemente puedas transmitir desde tu corazón. Y yo he visto a los 5 que cuando lo hacen, realmente les cambia la manera de hablar, ¿sí? Valoran tanto la comunicación que a veces no hablan.
Y este es otro gran tema. Vamos al 6. El 6 es la persona colaboradora que tiene conciencia de grupo, leal, que siempre está sosteniendo a los suyos, que se hace responsable. Entonces, el gran tema del 6 es, ¿y si me equivoco? ¿Y si con lo que decido le hago mal al otro? Y proyecta. El gran tema del 6, y que lo veo a diario, es este. ¿Sí? El 6 tiene mente laberíntica. Entonces, analiza mucho lo que el otro le dice, lo que el otro le propone, lo que el otro... Y termina no diciendo nada de ese análisis y proyecta. Para los 6 el eneagrama es maravilloso, porque te permite no proyectar tu análisis de lo que el otro piensa o siente, porque te vas a equivocar, sino ser más directa y clara en preguntarle. El gran temor del 6 es no estar seguro, no estar segura de las cosas, ¿sí? No estar seguro de que lo que le diga al otro le va a servir, no estar seguro de proponer un proyecto en el trabajo porque quizás no es el momento oportuno, esta duda que muchas veces tiene el 6. Y esta duda la transfiere en el vínculo al otro. Y después dice, ¿por qué el otro no me estimó? ¿Por qué el otro no me dijo concretamente a mí o no me eligió? Porque dudaste, pero si soy confiable, sí, pero le transmitiste duda. Entonces, si sos 6, te digo, en la comunicación trata de no proyectar y de preguntar. Vos sos buen cuestionador. Cuando el 6 está en su luz, cuestiona, pregunta. ¿Es así como te pasa? ¿Es lo que sentís? ¿Es lo que pensás de lo que tenemos que hacer juntos? Pero no te quedes proyectando lo que vos crees del otro. Este es un punto importantísimo y es uno de los grandes temas a niveles, digamos, de pareja, ¿no? La proyección. Yo proyecto en el otro lo que en realidad quiero ver del otro y no lo que el otro es. Hola, qué lindo que se estén conectando ahora de Uruguay también, Fabi. Bueno, feliz de verlos a todos. Vamos al 7. ¿Cómo es el 7 en la comunicación? Cuenta anécdotas, ¿sí? El 7 siempre va a estar hablando de lo que le pasó, tipo noticiero. ¿Viste lo que pasó hoy a la mañana acá a 2 cuadras? O no, escuché por la radio tal cosa. No, me dijo mi vecino. No, vos sabés que hablé con fulano y hoy va a pasar o tenemos que ir. Siempre práctico, concreto y le encanta comunicarse. Le encanta comunicarse con todo el mundo. La persona que te viene a arreglar algo le pregunta, che, ¿de dónde venís? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? O a la persona que le va a comprar un negocio. ¿Hace mucho que tienen este negocio? ¿Cómo? Siempre son muy curiosos. Entonces, la comunicación del 7 es una comunicación que lo vincula y de hecho son personas alegres, entusiastas, que siempre se están relacionando con los otros, muchas veces desde un lugar superficial. ¿A qué le teme? ¿Dónde está el obstáculo de la comunicación? El miedo a no decir la verdad. Este es el punto, ¿sí? ¿Sabés que lo que me estás diciendo no lo puedo entender ni soportar? Porque me duele, porque me estás desestimando, porque no quiero que sea así. Entonces, ¿saben qué hace el 7? En vez de decir lo que siente, se va, lo deja pasar, ¿sí? Deja que una relación termine nada, desestimándose en el tiempo, deja que las cosas en el trabajo sigan su curso. Yo siempre les digo a esto a los 7, cuando vos no enfrentás la verdad en la comunicación por miedo a sufrir, se te hace como una bola de nieve. En algún momento vas perdiendo vínculos que podían haber sido importantes para vos, pero no te diste cuenta que es porque no hablaste claramente. Entonces, es un gran comunicador, pero a veces tiene que ser honesto consigo mismo. Y este miedo a sufrir hace que no quiera enfrentar situaciones dolorosas con el otro. Y yo he visto a muchos 7 sufrir por vínculos que se han terminado, a pesar de que esa persona le interesaba, ¿sí? Pero no lo han podido llevar
a cabo, ¿no? Entonces, el 7 deja, suelta todo. Ah, no funcionó esto, bueno, hagamos otra cosa. Siempre tiene algo más para hacer, alguien a quien recurrir. Yo siempre los digo a los 7, se le va un amigo y viene otro, porque los 7 siempre tienen núcleos de amistades prácticas, sí, prácticas, tanto en el trabajo. En el trabajo se llevan bien con todo el mundo. Si sos 7, te invito a algo, a que sepas escuchar, a que sepas escuchar los dolores de los otros, que vos con tu luz podés también dar una palabra de esperanza, a que sepas escucharte a vos en tus dolores y no le tengas miedo. Bien, vamos al 8. El 8 que es la persona fuerte, que es la persona decidida, la persona que siente el poder, que es determinante en las cosas que hace, ¿sí? Y que sobre todo tiene una visión muy clara de liderazgo. Yo sé lo que quiero, sé a dónde voy, pongo dirección y hacia ahí me muevo, pero que también es muy protector. Ahora, en la comunicación, el 8 es agresivo. Y vos me dirás si sos 8, pero yo no soy agresiva. Una cosa es ser agresiva y otra cosa es ser violenta. Fíjate la diferencia. La diferencia está acá. Cuando uno es agresivo, a mí me encantó siempre cuando hice la carrera de antropología vincular, Carlos Menegaso, que era un médico discípulo de una discípula de Carl Jung que dirigía la fundación y la carrera, decía, en italiano la palabra agresión viene de agrada, de subir de grada. Y subir de grada es subir de tono, tener un tono más intenso, más fuerte, no significa violencia. Y el 8 tiene un tono más alto para hablar. Y cuando te dice algo, te dice un no, y lo tiene muy claro. Vos le podés decir a un 8, mira, estaba pensando, no, ahora no. Y vos te quedaste, ¿no me escuchás? No, ahora no, estoy haciendo otra cosa. Y vos te quedás como, ah, entonces, si sos 8, no es que no tengas razón, acordate esto, sino es la forma en que lo decís que invalidás la comunicación. Y te importa, porque si sos 8, tenés inteligencia emocional, entonces el otro te importa y después lo querés proteger al otro. Pero decís, ¿qué le pasó? No registrás la intensidad, la potencia, la fuerza con el que dijiste el no y lo echaste al otro y no era tu intención, ¿sí? O cuando estás convencido de hacer las cosas de una manera y no aceptás hacerlas de una manera diferente, porque hasta crees que es el bien del otro eso, ¿sí? Pero lo decís desde una manera tan tajante que el otro no tiene lugar en la comunicación. Es una comunicación unilateral, no de dos. Es yo con lo que yo pienso y vos seguime que así haces las cosas bien. Entonces, ¿cuál es el miedo? Y si pierdo mi poder, el temor está ahí. Y si al aceptar lo que el otro me dice, pierdo mi propia fuerza, porque el 8 necesita probarse que puede. Yo lo puedo todo, para mí no hay nada imposible. Y si me muestro vulnerable, ahí está el temor. Y siempre les digo a los 8 esto, mostrate vulnerable. Es la mejor manera de empezar a dulcificar, y si sos un hombre también, escucha eso, a bajar el tono, porque lo que digas siempre va a ser confiable para el otro. Yo lo veo en los liderazgos de los 8 son confiables, son personas que vos le decís, mira, no sé, el negocio va por acá, vos confía en mí, que tengo una intuición y te aseguro que es cierto. Entonces, fíjate la manera en la que hablas con el otro y sobre todo, otra tipología que tiene que aprender a escuchar y a aceptar que el otro puede tener otra opinión. ¿Escuchaste bien? Si sos 8, a aceptar que el otro puede tener otra opinión diferente, ¿sí? Aceptar las diferencias. Para eso el eneagrama es maravilloso.
Y vamos al 9 y última tipología, y el 9 es justamente, lo hablamos en la vez anterior con una persona 9, vamos a seguir trayendo a personas de las tipologías, de cada tipología, para que veas la energía, para que la captes, para que lo entiendas en su testimonio de vida, esta tipología. Entonces, ¿qué le pasa al 9? El 9 busca la paz, es el líder conciliador, quiere que las cosas estén bien, en armonía, habla bajo. A veces me dicen, Lucía, ¿cómo te das cuenta que 9? ¿Por qué habla más bajo? Habla en un tono bajo, así sea un hombre, habla en un tono bajo, sabe escuchar, hace pausa, muchas veces es silencioso. Es decir, ¿qué significa? Que observa y vos le preguntaste algo y te sigue observando y vos decís, no me escuchó. No, es que está observando y está analizando lo que vos le dijiste. Entonces, ¿cuál es el temor generalmente del 9? El temor es que la comunicación traiga un problema, traiga un conflicto del otro. Cuando hay una persona imperativa, ya para el 9 es un problema. Ya es un problema en sí mismo, porque no, se invalida, no sabe cómo contestarle. Puede decirle algo que, no sé, mira, te quiero, pero resulta que esto no me gusta como lo hiciste, ya el 9 se aparta, toma distancia, porque no puede enfrentar una comunicación que tenga que ver con problemas, con presión sobre todo, y hiciste los tiempos, ¿sí? Entonces, generalmente el 9 tiene que aprender a comunicarse, a salir, a decir lo que le pasa en el momento adecuado, no 3 días después. Sí, reíte, pero en serio, se los digo siempre a los 9, porque se quedan analizando, se quedan pensando, y 3 días después, en un momento tranquilo, si hubo una diferencia en la comunicación, viene y te dice, ¿sabés, Lucía? Estaba pensando lo que me dijiste y quiero explicarte por qué yo no estoy de acuerdo. Pero resulta que ya pasó el tema, y el otro te dice, ¿qué? ¿Qué me traes? No me acuerdo, ya está, ya pasó. Es decir, el 9 tiene que saber en el momento involucrarse en la comunicación y decir claramente, no le tener miedo a confrontar. Esto de muchas veces que el 9 siente que discutir es confrontar, y no es así, ¿sí? Gracias, Diana, dice, qué increíble radiografía que nos hace el eneagrama. Es una radiografía en donde te permite entender, ¿sí?, el funcionamiento de las relaciones humanas. Y no solamente eso, en las relaciones humanas, la radiografía es con vos, te estás viendo a vos. En realidad, todo este trabajo es para tu propio crecimiento. Es decir, la persona consciente sabe que lo que le toca vivir es para su crecimiento. Entonces, la dificultad no está en el otro, salimos de ese nivel de conciencia, sino que el otro me está proponiendo a mí seguir aprendiendo y creciendo. Entonces, como último, para cerrar el tema del 9, es, por favor, no veas el conflicto en una comunicación, porque a veces callar genera más conflicto. Esto te quería decir, y ahí está el obstáculo. Si callás, generás que el otro piense que no le importa lo que te dijo, generás apatía, y muchas veces yo sé que atendiendo a los 9, que no es así, pero no saben qué decir, se invalidan. Entonces, valorá la capacidad que tenés de comunicación serena, tranquila, armoniosa, pero ponete al frente. Y bueno, y de esta manera vamos cerrando por el día de hoy, que se nos repasó, pero me encantaría también contestar a las preguntas que me están haciendo. Y Yamila dice, hola Lucía, soy 1 y hasta hace poco estaba en pareja con un 8. Me pasó eso mismo, no nos podíamos comunicar. La relación entre un 1 y un 8 en la comunicación, acordate lo que dije del 1 y del 8, los dos quieren tener razón. Los dos están plantados en su metro cuadrado. Este es el tema. Entonces, claro, les cuesta escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro, tener esa empatía. Si yo tengo razón y está claro, ¿cómo el otro no lo va a entender? Pero los dos son directos.
Entonces, acá lo que tienen que aprender en esta relación 1-8 es, acuérdate lo que dije al principio, es empatía, es, a ver, me pongo en tu piel, quiero entender lo que vos me decís, salgo de mí por un momento, salgo de mí, de saber que yo tengo la razón o sé que lo estoy haciendo bien, ¿sí? Y quiero entenderte, a ver, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿Puedo entenderte? ¿Sí? Y sobre todo, tanto un 1 como un 8, más si es una relación de pareja, ¿sí? Es desde el afecto, desde el amor, desde la intensidad, desde la pasión. Esto es así. Pero me están preguntando también por qué se dice que el 9 es difuso. Qué buena pregunta. Mira, primero te invito a que veas justamente la entrevista que el miércoles pasado le hicimos a Antonella, que justamente es 9. Pero el 9 necesita sus tiempos para clarificarse y para poder comunicar. Y muchas veces dice en un contexto general, habla porque tiene una captación de la totalidad, pero no va al grano, por eso parece difuso, ¿sí? Este es el punto. Después otro me decía, Cris, hola Cris, ser demasiado directa y a veces agresiva. La diferencia en ser directa y agresiva es muy interesante en la comunicación, porque ser directa tiene que ver más con tener claridad en lo que estoy diciendo. Y ser agresiva ya es subir un tono y querer como imponer lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Florencia dice que el otro me rechace y no pueda ser clara. Es que hay un tema, si es Flor la que creo es 4. Muchas veces el 4 por hablar de lo que, por todo también, le pasa mucho como al 9, por hablar de todo lo que siente, por hablar del contexto general, por explicar de más muchas veces, ¿sí? No termina siendo conciso, claro y expeditivo en lo concreto. Y a veces se necesita hablar desde el ser y conectar al otro desde el ser. Y a veces se necesita decir, che, hoy no me trajeron el agua que estaba necesitando, hay 2 bidones allá y a las 12 vienen a la puerta a vender el bidón. Es decir, no es, ay, qué ganas de tener agua ahora, porque no, no, es concreto. Entonces, acá está la diferencia del momento, de la oportunidad. Si sos 4, la oportunidad del momento de hablar desde el ser y de conectar e inspirar al otro a cuando hay que hablar de cosas concretas y prácticas, ¿sí? Bueno, la verdad, seguiría hablando, gracias a todos, gracias a los que están conectados, tanto por Facebook, tanto por Instagram, y a los que después inviten a la gente que puedan ver tanto en el canal de la Universidad de la Conciencia en YouTube, como en nuestra página www.uconciencia.org, y mirá todos los contenidos que nuestro equipazo de producción de contenidos está haciendo para nutrir tu alma, nutrir tu vida, vivir una vida más plena y para tener esperanzas en estos momentos para la humanidad. Muchas gracias a todos los que están conectados y una alegría personal de verlos, a cada uno, a cada uno. Gracias. Hasta el miércoles que viene y acompáñanos con tus preguntas, tus inquietudes, tus búsquedas y no dejes de conocer el enneagrama, que es poderosísimo a la hora de la transformación. Hasta pronto.